Pero Mónica lo hace con el lazo. Los coge, los ata del cuello y tira para adentro. Bueno. ¿Lo tienes preparado? ¿Está todo online? De acuerdo, pues sí. No te preocupes, siéntate y ahora... Además, como sacamos los micros, o sea, los altavoces fuera, cuando escuchan el ruido y ven gente, suele sumar. Bueno, pues si desde el fondo me dan autorización. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a la primera presentación de esta tarde de domingo en la Feria del Libro de Murcia 2022. Hoy nos acompaña un autor que se estrena tanto en Murcia como literariamente con su ópera prima. Es Guillermo Borao, nos trae La sastrería Scaramuselli y es la primera vez que consigo decir el título del nombre de corrido y a la primera. Y lo va a acompañar, creo que con buenas intenciones, aunque con Judith nunca se termina de saber. ¿Sí? ¿No las buenas intenciones? Siempre buenas intenciones. Judith, que colabora en colaboración con la Asociación Murcia Romántica, pues nos van a introducir en este mundo lleno de, bueno, historia, un poquito de magia, algo o mucho de amor y unos sueños especiales que ya hablaremos tú y yo en algún momento. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos, a los que estáis en el directo, gracias por estar ahí, aunque os lo estáis perdiendo. Venid a la feria, estaremos hasta el miércoles. Gracias, Guillermo. Judith, todo tuyo. Muchas gracias. Muchas gracias, Raúl. Bueno, y muchas gracias, Guillermo, por acompañarnos. Sabemos que cuesta mucho llegar a Murcia. Desde Zaragoza vienes, ¿verdad? Bueno, soy de Zaragoza, pero venimos de Madrid, sí. Igualmente cuesta trabajo. Bueno, a mí es mi primera feria, ¿no? Como decía Raúl. Y bueno, pues muchísima ilusión porque es un debut, ¿no? Y además en un sitio como Murcia, pues bueno, siempre hace ilusión, ¿no? Debutar y en un sitio como este. Muchas gracias también a la Asociación Palín por dar la oportunidad de que esta feria se realice, porque llevábamos muchos años sin feria y desde hace unos cuantos estamos todos los murcianos muy contentos. Bueno, Guillermo, yo he estado investigándote por internet como es mi labor. Y bueno, yo he leído por aquí cosas, tú me vas corrigiendo, ¿vale? Yo he leído que eres graduado en periodismo, máster en cine y televisión. Cuéntame un poco, ¿esta formación que tienes te ayuda a la hora de enfocar tus historias? Creo que todo suma, ¿no? Pero tengo un relatito que se llama El Palo Astillado, que habla un poco del gen del arte, ¿no? Entonces, familia, por ejemplo, pues es de pintores y yo creo que hay una vocación casi innata, ¿no? Nacemos, ¿no? Con una predisposición, en este caso, a crear, no sabemos en qué disciplina, se habla mucho de las matemáticas relacionadas con la música, ¿no? En este caso, desde luego, la formación que viene después influye mucho para escribir, para contar historias. Yo creo que hay una base, ¿no? Que también esta novela se habla mucho de una base, luego no entramos a comentar, pero desde luego todo suma. Aquí podemos entrar en un debate, ¿no? Sobre el periodismo, qué similitudes tiene con la literatura y qué diferencias. Esto alguna vez, bueno, es eterno debate, ¿no? Yo veo muchos periodistas tienen vocación literaria, pero son herramientas distintas, como por ejemplo el guión, ¿no? Un guión de cine no tiene nada que ver con la novela, son construcciones distintas, incluso dentro de la narrativa el relato corto es muy distinto de una novela, ¿no? Pero desde luego la formación, por supuesto que influye muchísimo. En este caso periodismo, el máster en cine, yo lo estudié también pensando un poco que esta historia luego se pudiese adaptar bien a serie, bien a largometraje, pero yo creo que esto sería más, por ejemplo, un formato de serie por un poco la longitud. Vamos a poner esto un segundo. Ahí lo tenemos. Y eso, ¿no? Pero desde luego la formación influye muchísimo y en esta novela, desde luego hay ecos, ¿no? De lo que yo puedo aprender en mi máster, en mi carrera. A lo largo de tu carrera literaria, bueno, me gustaría saber, porque eso no lo he conseguido descubrir, cómo empezaste a escribir, porque sí sé que tienes mucho relato breve escrito, microrrelato, has ganado más de 20 concursos, ¿verdad?, de microrrelato. Me gustaría que nos dijera un poco cuándo empezaste a escribir relato y alguno de los premios, porque como tienes tanto que enumerarlos, nos pasaríamos aquí toda la tarde. Entonces, tampoco son muchos. Sí son. Entonces, ¿alguno que te haya marcado especialmente en el sentido de que te haya empoderado como escritor? Aquí creo que hay una historia bonita, es el cómo yo empiezo a escribir. Yo de pequeño era muy competitivo
Entonces, quería siempre ser el mejor en todo, ¿no? Quería sobre todo ganar en todo. Y te hablo de primaria, ¿eh? Y había 3 cositas que a mí se daban muy mal. Patinar, pintar y escribir. Entonces, yo siempre en clase, eso, que es el mejor, ¿no? Y cuando había redacción, yo me esforzaba y me ponían un bien ahí en rojo, no muy bien, no era un bien, ¿no? Yo me esforzaba hasta que me di cuenta de, mira, esto no es lo mío, hay que saber, ¿no?, dónde están tus limitaciones, tiro la toalla. Y así hasta segundo de la ESO, que un autor que se llama Luis Antonio Puente, escribe mucho, ahí en Aragón, es muy reconocido, bueno, me daba clase de literatura y lengua, y entonces un día entró en clase y dijo, es el concurso de Coca-Cola por centros escolares, ¿no? Y entonces tenéis 2 opciones, podéis participar en el concurso o cogéis el diccionario y lo leéis. Claro, tú imagínate Zaragoza a las 3:30 de la tarde, yo me levanté y fui a la estantería y dije, yo no sé escribir, nunca se me va bien escribir, ya dije en su momento que no iba a hacerlo, ¿no? Entonces cogí el diccionario, es el diccionario básico de SM, que es así un rojo que pesa, y claro, me lo quedé en la mano y dije, a ver, no cuesta nada, pruebo, ¿no? Y me senté ahí en mi pupitre y dije, venga, voy a hacer la redacción. Y entonces llamábamos el puente, ¿no? Me tenía un poquito de manía, entonces cuando entregamos las redacciones, se pasó una semana, volvió y repartió todas las redacciones, ¿no? Y se quedó con la mía en la mano. Y dije, mi querido profesor va a decir, Bora otra vez me la ha liado, ¿no? Mira, ¿qué ha hecho? Y había marcado la redacción con una estrella. Y dijo, he repartido todas las redacciones, la mejor de la clase es la de Guillermo Bravo. Claro, para mí fue como, pero si yo no sabía hacer esto, ¿no? Y ahí noté un clic. No sé por qué, si quise esforzarme a partir de ese momento, porque justo me habían dado la oportunidad de decir, oye, igual no eres tan malo haciendo esto. Y no sé por qué, supongo que también, pues era muy buen profesor y pues empezamos a leer a Shakespeare y a otros autores y me di un atracón de Shakespeare. Me leí toda la tragedia en unos meses. Me iba al Parque Grande de Zaragoza, entonces faltaba alguna clase de química y eso, y me iba a leer al parque, ¿no? Y así es como empecé un poco a escribir, sobre todo teatro y poesía. Y ya a los 18 años fue cuando me cambié al relato corto. Y claro, yo los tenía, pero los publicaba entonces en Twenty. En mi tablón de Twenty yo ponía ahí una reflexión, ¿no?, a un relato, hasta que en la carrera en periodismo un compañero mío ganó un concurso. Entonces dije, oye, ¿por qué no pruebo y los mando también a alguno? Y tuve mucha suerte porque en cosa de 4 o 5 meses cayeron como 3 o 4 premios. Y claro, ahí ya el gusanillo era, pues igual se me da bien, ¿no? Y sobre todo hay un valor, ¿no? Luego comentamos también un poco la intención del escritor, por qué escribimos, esto creo que luego hay que comentarlo. Pero yo ya vi que sobre todo me sentía muy vivo escribiendo. Y creo que aquí hay una predisposición, como decía antes, ¿no? Y de alguna manera yo necesitaba contar. Ya no era esto es quiero ganar concursos, porque realmente tampoco era por el hecho de voy a un sitio, he ganado, soy el mejor, ¿no? Sino sencillamente porque era un reconocimiento, algo que para mí ya empezaba a ser casi crucial. Era parte de mi vida. Yo disfrutaba mucho escribiendo. Y a partir de ese momento ya me lo tomé como algo medio profesional. Que también creo que era para hablar mucho de los concursos literarios, que creo que son peligrosos, porque creo que, sobre todo en relato corto, lo que premian es buscar nuevas voces, buscar muy buenos relatos. Y yo creo que en el momento que hay una dotación económica, se puede hacer que un autor se profesionalice en un mal sentido, ¿no? También busque ganar premios. Y supongo que en algún momento también eso influye. Es decir, igual llevo un año sin ganar nada o medio año, voy a intentar escribir pues, utilizando los ingredientes clave para ganar certámenes. Y eso es un error, es traicionarte a ti mismo, es engañarte a ti mismo. Creo que cuando algo funciona es cuando sale de ti, que también esto en la novela lo comentamos luego, ¿no? Que esta novela es mi vida entera y aquí está escondido y camuflado en esa fábula, en ese cuento. Todo esto del periodismo, de cuando yo iba a Inglaterra, todo eso que lo comentamos luego, está ahí. Hola. En uno de los libros, de hecho, que publica Bradbury, creo que se llama Zen en el arte de escribir, dice que la escritura es una forma de vida, no es una simple labor que hacemos, ¿no? Y va mucho en la línea que tú dices. Y dices que la sastrería está contigo desde hace mucho tiempo, condensa muchas partes de ti. Aunque esté publicada en este mes,
¿Desde cuándo está la sastrería dentro de ti? ¿Cuándo empezó a cocerse? Aquí está la segunda parte, ¿no? De cuando yo ya vivo este proceso del relato corto. Yo de pequeño siempre me preguntaba mucho si lo que estaba viviendo era real o no. Yo me levantaba, miraba, abría la ventana y miraba al sol y decía, ¿cómo puedo saber si esto lo he vivido ya o no? ¿No? Siempre, y luego hay películas que creo que tratan este tema, por supuesto hay muchos libros, hay personajes, ¿no? Que siempre, pues, me gusta mucho Niebla de Unamuno, ¿no? Ese Augusto Pérez que también vive en un estado que nunca sabe muy bien, ¿no? Entonces yo tenía esa historia que siempre quería contar, pero nunca encontraba el formato ni el tiempo, porque cuando tú quieres contar una única historia, claro, en un relato creo que puedes perder mucho o te puedes quedar corto, ¿no? No te permite extenderte y sobre todo profundizar en una idea. Entonces, durante todo ese tiempo yo escribía otros relatos, pero iba un poco madurando esa historia que quería contar. Y lo que pasa, que claro, cuando estas dudas existencialistas hay que acompañarlas de algo. En este caso, es la vida circunstancial. Sí, yo puedo tener estas dudas, pero lo que estoy ahora mismo es en Murcia, en la Feria del Libro, hablando contigo, ¿no? Entonces, y yo hasta aquí tengo un bagaje, unas circunstancias, yo soy Rido, como Ortega Gasset, yo soy yo y mis circunstancias, ¿no? Entonces, todo eso yo tenía que ligarlo de alguna manera. Y aquí es donde yo me voy a Inglaterra, periodista, trabajaba en Zaragoza, me voy a Inglaterra y ahí pues vivo una serie, ¿no? De acontecimientos en el mundo de la moda y todo eso, que a mí me permite pues Sigo, hola, hola, ¿se oye bien? Sí. Entonces, yo ahí me llevo todo lo que he tenido hasta ese momento de la relación con mis padres, el mundo del fútbol que está escondido en esta novela, de manera muy sutil también está ahí, ¿no? Todo lo que yo había leído hasta el momento, todas las influencias que también podemos comentar luego, ¿no? De autores, me acompaña ahí y el germen de la novela, ahí está, en esa situación de estoy en Inglaterra y empiezo a trabajar en moda. Ahí se habla mucho, esta novela critica mucho, ¿no? Cómo la irrupción de la alta costura acaba corrompiendo la sociedad, ¿no? Entonces yo ahí veía también que simplemente por lo que tú llevabas, pues te podían juzgar, podías ser una persona distinta de la que eres solo con esa vestimenta, ¿no? Y ahí es donde yo uno las dos historias. Entonces, aquí me siento y digo, vale, ya tengo una historia, ahora necesito tiempo para contarla. Entonces tenía 24 años, estaba en Inglaterra y ahí hice de todo. Trabajé en cine, en moda, escribiendo. O sea, una presentación que luego pues es graciosa, ¿no? Porque creo que también en esta novela hay alguna picaresca, ¿no? Algún personaje. Por ejemplo, cuando estaba ahí, a mí escribí un post en Facebook y le gustó a una persona que tenía una empresa y entonces dijo, justo estaba buscando un artículo así, oye, te contrato, y empecé a escribir artículos en su blog, ¿no? Entonces en esa página de repente vi un anuncio que ponía, buscamos actor español. Y dije, perfecto, porque no soy actor, pero soy español, tengo el 50%. Entonces le eché un poquito de morro, mandé el currículum, ¿no? Entonces ahí ya, pues, ya empiezo a trabajar de otra manera, ¿no? Entonces un poco es una manera de buscarse la vida y tener, pues eso, algo con lo que ir reforzando todo eso. Y ya hice en una de estas aventuras, me hice una entrevista para ser el ayudante del embajador de Chile en Londres. Y entonces me hice una pregunta, pasé varias cribas y me preguntaron, Guillermo, ¿tú te irías de Inglaterra? Y dije, sí, solamente si me dan la beca de la Fundación Antonio Gala para jóvenes creadores. Que te la dieron en 2016. Que me la dieron después. Entonces, claro, ellos luego les mandé un correo, les dije, mira, me fui, ¿no? Y que sepáis también, porque no me contrataron, porque veían, ¿no? Que aparte era un perfil muy joven. Pero justo, eso era en enero, febrero, y en mayo, yo mandé la solicitud en febrero, y en mayo ya hice la entrevista desde Londres. Además, una situación muy bonita porque de repente es una llamada de Skype, le doy al botón verde y me encuentro a Antonio Gala con pues 4 desde de la fundación, ¿no? Qué impresión, ¿no? ¿Qué sentiste ahí? Me quedé un poco bloqueado porque claro, tú te esperas que es un jurado, pero no te esperas ver a Antonio Gala sentado en el centro. Claro, me costó entrar, además cuando colgué, a cabo de media hora dije, no me la dan, y a cabo de un mes o así salió en las listas y vi Guillermo Borao. Qué bien. Y ahí es donde yo empiezo a escribir La sastrería.
realmente entonces tu experiencia la has dividido en los dos personajes principales de esta historia. Porque por una parte tenemos ese niño que se sentaba horas y horas estudiando la luz y por otra parte tenemos este sastre que viene a destruir la vida del pueblo, ¿no? Me gustaría que nos hablaras del protagonista. William, dito el apellido porque yo lo voy a decir mal. Langhorne. Langhorne. William es un personaje muy atormentado. A mí me parece como un poco desquiciado, que vive en el pasado, que no es capaz de pasar página. ¿Te ha sido difícil construir este personaje? Es un personaje, a mí es el que más me ha costado escribir de todos, porque esta novela tiene muchas vueltas. A mí me gustaría, si tenemos tiempo, hablar un poco del proceso de escritura y también cómo llega a la editorial y eso, porque esta es una primera novela, pero claro, que se empieza a escribir en la Fundación en 2016 y se publica en 2022. Son 6 años con una novela abierta. Eso me ha permitido que muchos personajes, incluso la misma historia, evolucione. Yo pongo un punto y final en 2018 y son 4 años en los que puede estar en un cajón 3 meses, 4, pero tomo la distancia que necesita, creo, un autor para ver la obra con otros ojos. Claro, entonces hay personajes que en este caso, por ejemplo, puede ser William, que yo vuelvo a él varias veces porque quizá lo que he contado de él es justo lo que quiero contar, pero las palabras, el lenguaje, hay algo que me dice, vuelvo y vuelvo, ¿no? Entonces es un personaje que me ha complicado. He puesto parte de mí en todos. Entonces me dice, bien, eres un egocéntrico que se llama tu personaje William, ¿no? Digo, a ver, sí, pero William está en todos los demás, ¿no? Incluso en Patty. Aquí, sobre todo, hay mucho de mi familia, por eso es un padre que le cuenta historias a su hijo, ¿no? Luego vamos un poco más al meollo, ¿no? Y al mensaje de esta novela. Pero todo lo que pongo en William, de esas manías, eso... yo soy un poco maniático, ¿no? Obsesivito, pues eso lo he puesto ahí, ¿no? Pero son también, para mí, es una forma de definir al personaje y que luego también, pues toda la historia, el mensaje que hay detrás tenga también sentido. Hay personajes que disfrutaba mucho escribiendo, como puede ser Barros Scaramuccelli. Aquí también hay una historia bonita con Barros, porque esta novela se llama La sastrería de Scaramuccelli, porque se llama el personaje Barros Scaramuccelli. A mí, quien me da trabajo en Inglaterra y me da oportunidad de crecer ahí, vivir en el mundo de la moda, es un amigo mío que se llama Cristiano de Barros Scaramuccelli, ¿no? Entonces, un poco en su honor. Todos los personajes, el nombre, aquí todo es un juego, todo es un guiño, ¿no? Entonces, incluso he mezclado personajes del físico de una persona y la voz de otra. Esto lo hacía mucho Patricia Highsmith, por ejemplo, el personaje de Carol, creo que no sé si era pues, el amor de su vida y la vecina, no recuerdo, ¿no? Exactamente qué. Pero creo que es una técnica interesante para que no recaiga todo el peso sobre esa persona que conoces. Al mezclarlo, también creo que todo tiene unas aristas distintas y puedes ir un poco, hoy me apetece más centrarme en esta parte y en la otra, y creo que tiene más riqueza cuando mezclas personajes, sobre todo si tratas de inspirarte, ¿no? en personas de tu entorno, que son personas reales, claro. Y me interesa mucho también la parte de historia de amor, que no sé si es de amor, de desamor o de desesperación que tiene el protagonista, William. Bueno, el protagonista compartido, porque Barros es igual de protagonista que William en esta historia, ¿verdad? Para mí es una novela coral, ¿no? Creo que William Langhorne... Hay una frase que dice Patty, que le dice a William, tú eres lo que la sociedad hace que seas, tú eres lo que es por el contexto, ¿no? En este caso, William parece el protagonista, casi lo es, pero no creo que tenga más peso que los demás. No. Y Barros tiene mucha fuerza. Barros es en teoría esa persona que llega para cambiarlo todo, ¿no? Esta es la pregunta dramática que desde el primer capítulo tenemos. Aquí el padre al hijo le dice de repente, algún día llegará alguien que lo cambiará todo, ¿no? El lector durante toda la novela duda de si es Barros o no, porque claro, de repente llega él y cambia su entorno. Tonlistone, que era un pueblo feliz, ganadero, agricultor, ¿no? Pero gente de bien, con la llegada de Barros todo cambia. Entonces aquí nos preguntamos, ¿por qué, no? ¿Cómo el padre podía saber que iba a llegar esta persona? A lo largo de toda la novela se mantiene este misterio de si Barros es el precipitador del cambio que tanto teme William. Y ¿cómo has conseguido mantener ese misterio y enfocarlo a
a ese misticismo, a esas creencias que William tiene sobre que algo catastrófico puede pasar. Me gusta mucho una pregunta que hiciste por redes sociales, que sé que sabes cuál es. Si lo que pasaba en la vida es casualidad o está predestinado, ¿no? Y la novela va mucho por ahí. Me gustaría que nos contaras un poco el porqué de enfocar esto así. Aquí, a ver, todo esto es una fábula, ¿no? Entonces, aquí lo que importa es, para mí, engañar un poco al lector, llevarlo por un camino que en teoría es el que parece que importa, ¿no? Pero hay un mensaje que para mí es más importante, que es lo que es capaz de hacer un padre por su hijo para salvarlo, ¿no? Entonces, todo ese juego que hay detrás es para llegar justo a esa parte. Con esto no hacemos ningún spoiler ni desvelamos nada, ¿no? Sí, ¿verdad? No. La novela se divide en 4 o 5 partes, son 4 partes. ¿Por qué la has estructurado así y a la hora de escribir has escrito una parte tras otra o has sido desordenado y después las has puesto así para transmitir mejor? Cuando estaba en la fundación, claro, tú aprendes un poco de otros autores, ¿no? De cómo construyen todo. A mí me parece complicadísimo que alguien no escriba su novela de manera lineal si no hay varias voces. Puedes escribir una voz de un narrador, luego de otro. Creo que hay una complejidad, de hecho incluso te puede favorecer, ¿no? Si sigues una voz, luego vas a otra. Pero claro, en este caso yo escribo la novela de principio a fin. Eso sí, en algún momento tú te das cuenta de que quizá el inicio que has puesto merece que darle una vuelta y que sea incluso otro capítulo el que metas primero para situar en todo el contexto, ¿no? Lo mismo el final. A mí yo lo pasé mal cuando falleció mi perrita, que tenía 1 año, ¿no? Y yo quise también meter eso en la novela. Entonces, en el último capítulo, de hecho, con todo esto del padre y el hijo, ¿no? Al final dices, sí, no es mi niña, es un perrito, ¿no? Pero creo que reforzaba todo eso y del mensaje. Entonces, creo que esta novela, y las 4 partes, el 4 no sé por qué me parece un número redondo. Como que me imagino un cuadrado, ¿no? Y es algo que voy a intentar mantener siempre en todo lo que haga a partir de ahora, también incluso con relato corto. Parece que, como aquí todo tiene un juego y todo tiene un porqué, ¿no? Esa estructura de 4 partes, cuando empecé a hacerlo dije, esto quiero que sea también un poco lo que voy a mantener para jugar siempre con lo mismo. Me parece una estructura muy chula. Y a mí me gustaría que nos hablaras un poco de la época en la que está ubicada la novela y también del lugar, porque yo lo he buscado en Google y ese lugar no existe, ¿verdad? Pero sí sé que es un ambiente rural, ¿verdad? Bastante enraizado y que es bastante resistente al cambio, al igual que William. Entonces, cuéntanos un poco, ¿por qué elegir esa época y ese lugar? En esta novela no hay fechas, porque para mí todo esto es anacrónico, esto va de personas, y un padre y un hijo lo ha habido hace 500 años, 5000 y habrá siempre, ¿no? Entonces, el que no haya una fecha concreta, aunque hay que situarlo, me permite que tenga ese toque mágico, anacrónico, universal. Evidentemente, hay que intentar situarlo porque no puedes mezclar una época en la que no hay coches con otra donde hay ovnis. Entonces, aquí yo lanzo referencias que no es necesario que las conozcas. Se habla de la Gran Depresión, que la primera, la del 1873, ¿no? E incluso hay menciones a un incendio, incluso hay una enfermedad de fondo, ¿no? Como es la tuberculosis, ¿no? Entonces son todo referencias para situar al lector en una época aproximada. Que aquí se puede decir, ¿no? Más o menos yo he intentado, hay una labor de documentación importante. He intentado que todo lo que está en esta novela se sitúe entre 1875 y 1914, una época prebélica. Pero bueno, si hubiese un coche que sale en el 18, tampoco... Que he intentado que no, eso está muy medido. Pero la idea es que Tonliston, que es... yo vivía en Leytonstone, en Inglaterra, entonces con ese juego, ¿no? Y vivía juegos de palabras. Claro. Entonces todo eso es para darle... por un lado, esa importancia a mi vida y por otro, intentar que sea un Macondo inglés, que tenga ese aire de cuento. Macondo es Colombia, pero no tiene por qué ser Colombia, ¿no? Esto incluso en alguna reseña lo hemos visto. En este caso te sitúa en Inglaterra, pero no tiene por qué ser todo estrictamente de un pueblo que esté al lado de Inglaterra, aunque se ha intentado para también darle un rigor.
Y respecto al público objetivo al que va dirigido la novela, yo sé que esto es muy complicado, ¿no? Porque es verdad que a cualquiera le podría gustar, pero me gustaría saber tú en qué público objetivo has pensado y también respecto al mensaje que transmite, la reflexión acerca de la muerte, la reflexión acerca de cómo funciona el mundo. ¿Qué intención tenías tú a la hora de escribir esta novela, el mensaje con el que querías que se quedaran las personas? Público, aquí yo creo que si vemos los que estamos sentados, lo que nos une a todos es que somos hijos. Entonces, para mí esta novela es para todos los públicos porque tú puedes no ser padre, yo aún no soy padre, y escribo esta historia con la visión de un padre, pero en el fondo es con la experiencia de un hijo, ¿no? Entonces, aquí no hay ningún tipo de restricción, no es una novela que digas yo no puedo leer esta novela porque no tengo una edad, un conocimiento o lo que sea indicado, ¿no? Desde luego te exige una concentración, no es una novela, creo, para leer en un tren en 20 minutos, porque desde la primera línea hasta la última hay un juego que te obliga a retener ciertos mensajes. El inicio, por ejemplo, es ya una pista muy grande de todo lo que te vas a encontrar, ¿no? Hasta el final. Entonces, claro, requiere una atención. Hay peligros también cuando sacas una novela así, con una portada muy llamativa, que tiene muchos elementos, porque igual también puede dar lugar a pensar que estamos hablando de una novela puramente de sastrería o incluso de costura, cuando hay otros elementos de fondo que son muchísimo más importantes. Entonces todo tiene su riesgo, ¿no? Pero aquí el mensaje, que es un poco lo que me preguntabas ahora, ¿no? Es que el lector se replantee o se plantee si lo que estamos viviendo es real o no. Desde luego esta novela no te va a responder nada, creo que como mucho te va a hacer que te preguntes más, ¿no? Desde luego yo no tengo aquí los conocimientos para decir si esto es verdad o no. Y realmente yo creo que lo que el lector espera al leerla no es que tú le des las respuestas, es que le des las preguntas para que se las puedan plantear, ¿no? Que al final es lo chulo de leer. Totalmente, y siempre ligado a eso, ¿no? A que pensemos la importancia de lo que es un hijo o lo que es un padre en este caso y de lo que somos capaces de hacer por alguien cuando creemos que está en peligro. A mí el mensaje de hijo, padre y familia se me ha quedado muy claro, y hay otro que también me ha impactado y es el tema de la codicia, que se ve, ¿verdad?, en la empresa de textiles, cómo por conseguir esa empresa son capaces de hacer cualquier cosa. Aquí también tratan mucho la inmundicia humana, ¿no? La diferencia de clases está ahí, ¿no? Quizá es una de las subtramas. Creo que todos los personajes evolucionan muchísimo. Una de las críticas cuando yo terminé esta novela hace 4 años podía ser que algunos personajes quizá eran muy buenos y muy malos, ¿no? Y en una de las reescrituras dije, es posible, ¿no? Que esto me lo dijo una persona que además sabe mucho, entiende, y creo que es importante saber escuchar con humildad siempre porque es un autor joven, ¿no? Es importante. Entonces yo me di cuenta de eso, de que tenía que los personajes pues pulirlos más y conseguir que realmente se viese cómo cambian, evolucionan, cómo una persona que realmente no le importaba ser el jefe de la empresa, cómo de repente el poder acaba corrompiendo no solo a la sociedad, sino a uno mismo. Aquí los personajes, incluso hay alguno que fluye, hay una escena que me gusta mucho, ¿no? La disfruté un montón cuando la escribí, que es Barros y William en un balancín. Es un poco casi un mundo en espejo, aquí se juega bastante con el espejo, ¿no? Y de hecho lo mencionas en varias partes, que ojalá, ¿verdad?, el mundo fuera un espejo, ¿verdad? Ese capítulo, por ejemplo, también es muy interesante porque ese capítulo era el peor de la novela cuando yo la terminé hace tiempo, ¿no? Y ahí, bueno, esta señorita me dijo, haz de los puntos débiles los puntos fuertes. Y nos encerramos 5 meses a corregir la novela, ya con el contrato firmado con Roca, porque yo notaba que aún no estaba como yo quería. Durante 5 meses, contrato firmado, que es dificilísimo conseguir un contrato. Con Roca. Y con Roca yo estoy muy agradecido, ¿no? Si no comentamos esto. Y aún así era
capas y capas y capas, ¿no? Para mejorar justo eso. Y este capítulo, me dices, estamos muy orgullosos porque era el que a mí, yo pasaba páginas, decía, esto, si está bien, que la gente lea lo siguiente y bueno, que se olviden, ¿no? Y fue lo contrario, le dediqué como 2 semanas a intentar que fuese el mejor. Ya algún día que releo alguna parte, ¿no? Intento leer ese, ¿no? Porque es como que siento mucho orgullo porque veo reflejado el trabajo que hay para conseguir que algo que no estuviese bien, ahora dices, también eso te da pues la experiencia, lo que decía, no es una primera novela que yo la publico con 32 años, que se pinta con 26, aquí hay partes escritas en 6 años distintos, también se nota en algún punto esa evolución. ¿Qué sentimiento te llevas de todo el proceso? Porque tienes mucha experiencia en relato más corto, pero al terminar una novela, con todo el trabajo que conlleva, el llegar a la editorial, ¿cómo ha sido todo? ¿Ha sido muy duro? ¿Repetirías? Cuéntanos un poco. Repetiría, pero yo no tengo esa necesidad de escribir un libro ya por año, cada año, ¿no? Por decir, no, esta es la historia que quería contar y yo me he vaciado. Yo tengo aquí 30 años de mi vida y os he contado para mí todo lo importante. Entonces, espero que haya una siguiente novela. Tengo una idea, también trabajé un poco antes en otra que me sirvió de hecho para que me diesen la beca de la fundación. Ahí tenía los premios, pero también tenía una novela corta que había hecho casi como un poco ensayo-error, ¿no? Pero yo con lo que tengo aquí estoy muy satisfecho, muy orgulloso. Ha costado muchísimo trabajo hacerlo, muchísimo. También quiero ahora disfrutar del momento. Vivimos en una época en la que hay un marketing que te obliga, ¿no? a que todo sea un consumo inmediato. Esto dura muy poco en novedades, entonces hay que intentar también que tenga un recorrido. Es un trabajo muy duro y que yo lo que quiero sobre todo es que llegue a los lectores y que compartir mi historia, ¿no? Y cuando llegue otra, llegará y no sé si será el año que viene porque he tenido esa necesidad o tardo 2 años y medio, ¿no? Pero lo que importa es que esta es la novela que hay ahora, ¿no? Y que esto que dure. Porque tú ves un libro en novedades, ¿no? Y dices, igual 2 semanas muchos ya van al cajón, ¿no? Entonces hay que también pensar en que estos son libros, es algo eterno. Esto hay que intentar que si realmente es bueno, dentro de 6 años tú sigas regalando y sigas comprando un libro que crees que merece la pena que lean. Y aquí esto últimamente lo recalco mucho, ¿no? La intención del autor. Yo no escribo porque quiera ser famoso vendiendo libros ni porque realmente quiera decir soy escritor, ¿no? Yo escribo con una intención muy clara que es intentar darle a los demás lo que a mí otros me han dado, que en este caso es pues, literatura que a mí me ha hecho crecer. Yo creo que soy como soy gracias a que he leído a Shakespeare con 13 años. Me preguntabas antes por el amor bueno, es una historia de amor también. Aquí hay una historia de amor entre Patty y William muy pura, porque si yo como padre le dejo esta novela a mi futuro hijo, ¿no? Quiero intentar inculcarle con los mejores valores. Y en este caso me parecía que un amor puro para toda la vida, donde casi hay, aquí se habla del destino, ¿no? Si estamos destinados o no, si esto está escrito ya antes o no, pues también pensar que igual hay una persona que es la que tiene que ser, ¿no? Entonces, en el fondo esto es una fábula para dar lo mejor a mi hijo. Incluso el lenguaje, aquí alguna vez me ha preguntado que por qué ese lenguaje a veces no barroco ni mucho menos, pero que está muy medido, todos los adjetivos, todo está muy pensado, ¿no? Yo siempre digo que aquí no hay ni una sola palabra malsonante. Si esto es lo que yo le quiero dejar a mi hijo, tacos no se dicen, en mi casa no se dice. Y además no encajan con el tono del libro. Le quitarían, yo creo, esa pureza del cuento, ¿no? De hecho, el libro va dedicado a nuestros futuros hijos, que es muy bonito. Respecto al lenguaje, sí llama la atención el hecho de que, claro, como estamos acostumbrados a leer una literatura tan efímera como tú comentas, que es verdad que las publicaciones actualmente parece que estamos obligados a publicar cada 6 o 8 meses una novedad, ¿verdad? Pero la calidad que tiene el lenguaje se aprecia en cada página y se ve perfectamente que no hay una palabra que no haya sido pensada. ¿Quieres leer un párrafo del libro, de alguna parte? ¿Nos da tiempo? Yo creo que sí. Sí, vamos. Sí, son las 6, vamos bien de tiempo. Bueno, con esto del ave, pero sí. ¿Quieres elegirlo tú? Al azar, o si quieres, si hay alguno que te guste a ti, leemos ese. No, a ver. ¿Qué leo? Este es un poco duro, pero primero te lo digo a ti a ver si te gusta. A partir de ahí. Mira a ver si te gusta. ¿Este? Sí. Perfecto, sí. ¿Sí? En lugar de romper en llanto, le dio un arrebato sin precedentes. Su grito fue gutural, sacado de las vísceras y de los años de aguante. Presa de la cólera, desenvolvió la bola de cacao,
se la llevó a la boca y mordió la mitad para, a continuación, lanzar contra la pared la otra parte que había quedado en su mano. Y se fue. Entre sus dientes se llevaba la pasta pegajosa del relleno y el ardor amargo del chocolate que le supo entonces como le sabían los recuerdos de la infancia. En el dormitorio, William permaneció estático y siguió la trayectoria en descenso del rastro, que pintaba de marrón incandescente el blanco inmaculado de la soledad. Un aplausillo. Que así llenamos un poquito. Y de hecho hasta el aplauso hace que igual vengan más. El efecto llamada de las colas y de los aplausos. ¿Cómo dirías tú que ha sido la acogida del público? Hace muy poquito que ha salido. Entonces, ¿cómo dirías que ha sido la acogida y cómo te sientes de preparado ante la crítica? Aquí me gustaría hablar un poco de Roca, porque yo esto no me lo esperaba. Yo hace un año no tenía editorial ni tenía nada, tenía una novela en la que confiaba mucho y me ha sorprendido la difusión, la promoción, pero sobre todo la confianza y el cariño con el que una editorial que no tiene nada conmigo, que yo no soy sobrino de, y me siento en ese aspecto muy querido y arropado, ¿no? Y claro, verte de repente en tantos sitios, esto cuando presenté la primera vez en Zaragoza, ¿no? el día 15 de septiembre, y una amiga me dijo, Guillermo, cuando vuelvas a Madrid, ¿no? Te vas a dar un poquito un golpe de realidad, porque en Zaragoza eres un autor aragonés, te han puesto ya en todas las librerías, en todos los sitios. Cuando vayas a Madrid, claro, de repente voy a Madrid esa misma tarde, me voy a pasar por Gran Vía, entro en la Casa del Libro y nada más entrar ves Posteguillo, Falcones, Joel Dicker, Borao. Entonces miro así y digo, no puede ser. Entonces en ese aspecto, claro, pues con mucha ilusión, pero también con los pies en la tierra, y soy muy consciente de lo que esto es. Hablamos de las novedades, ¿no? Esto es una novela que puede ir mejor o peor, pero hay que ser consciente de que esto es caduco y es el tiempo que sea, ¿no? Pero en ese aspecto estoy muy contento. Las ventas las desconozco, sé que van bien. Tengo amigos que entran en el Eroski de Bilbao, en no sé dónde de Salamanca, y preguntan. Y alguna vez me dice, oye, pues dile a tu amigo que va muy bien, se ha vendido muchísimo, ¿no? Me hace ilusión, pero ya te digo que no por un tema de ventas, que también quiero que la editorial, desde luego, no pierda dinero conmigo, ¿no? Pero me hace ilusión porque siento que con que un lector tenga esta novela ya es un triunfo, ¿no? Entonces me hace muchísima ilusión pensar que esto pues, está teniendo esta difusión y que está llegando a muchas manos. Para escribir esta novela, tú dirías, ¿cuáles son los principales referentes que has tenido en tu trayectoria como lector, por así decirlo? Yo empecé leyendo, lo que decía antes, mucha poesía y mucho teatro. Creo que eso también me ayudó a intentar que todas las historias tuviesen aunque luego ya en narrativa, ¿no? Tuviesen un lenguaje mucho más poético. Y empecé, mi primera novela creo que era Cruzada en Jeans, de Thea Beckman, y tendría, pues eso, cuando empecé con Shakespeare igual 14, 15 años, ¿no? Y luego me vino muy bien leer a Pérez Reverte con A la Triste. Creo que también esa fluidez, ¿no? Y había un lenguaje también que pues de vez en cuando te mandaba al diccionario, ¿no? Y sobre todo hay que querer aprender. Creo que no es malo que un autor te mande al diccionario, sobre todo cuando eres joven. Y luego lo que ya he bebido muchísimo es García Márquez, Laura Esquivel, Vargas Llosa, autores del boom, ¿no? Isabel Allende. Me dieron, yo creo que esas pautas para que mi interés sea un realismo mágico, ¿no? Y ahí he bebido mucho. Luego también pues hay otros autores que me han marcado. Aquí todos los personajes he intentado que tengan una profundidad, incluso un camino. William hace el camino del héroe, esto es de autores clásicos. Y luego hay un pozo de Hermann Hesse, que he leído muchas novelas de él también, que yo creo que esa búsqueda interior, perfeccionismo, intentar también ser siempre mejor persona, el sentido de la vida, creo que también me lo ha dado Hesse. Y luego, desde luego, muchos clásicos que yo creo que ahí está todo.
tengo un amigo que solo lee clásicos, y digo, hombre, también tienes que leer algo contemporáneo, que si no, no vivimos los que estamos escribiendo ahora, ¿no? Pero entiendo un poco esa necesidad de leer a autores ya consagrados, porque es que en ellos está todo, y lo que venimos después, ¿no? Pues intentamos beber de eso e intentar aportar algo nuevo. No sé si mejor, no es complicado, hay tanta literatura y tan buena que es difícil, ¿no? Mejorar, pero bueno, por lo menos yo siempre digo que si alguien tiene que leer esto y no otro libro, simplemente porque esto es mi vida. Entonces, creo que escribir es muy osado. ¿Por qué retenemos a un lector, ¿no? en este libro ante semanas, meses? Bueno, espero que meses no, pero por intentar darle algo distinto, ¿no? Entonces, yo no escribiría si no tuviese realmente una historia que contar. De hecho, tengo yo aquí una reseña que te han hecho hace muy poco, el 7 de octubre te la hicieron. Mira, la tengo yo aquí guardada. Espero que sea buena, que se me ha leído. Si no, no la hubiese traído. Mira, te voy a decir por qué es que me gusta mucho. Pues te comparan, mira, te voy a poner aquí... A ver si lo encuentro. Mira, es interesante cómo el autor, esta es una reseña que salió el 7 de octubre, ¿vale? En internet. Es interesante cómo el autor juega con el lector a base de un juego de luces y sombras a modo de teatro o con elementos cinematográficos, recordándonos a Buero Vallejo como referencia a esta teatralidad. Además, también podemos encontrar reminiscencias de Gabriel García Márquez y de Shakespeare. O sea que creo que has conseguido el objetivo. Y Buero Vallejo creo que es un autor que no sé si hacía teatro para ser representado o leído. Yo creo que Buero Vallejo es más para ser leído. La Fundación, Historia de una escalera también creo que me marcó mucho, El Tragaluz. Y hay referencias que, claro, yo desde luego he bebido mucho de él también. Y lo del teatro y el foco es curioso, ¿no? Antes me preguntabas por la estructura. Sí. Hay una cosa muy chula en esta novela, y es que en la primera parte es una presentación de personajes. Aquí hay un montón de juegos y guiños que están escondidos que no es necesario contar. Algunos los puedes ver, esto mini spoiler, o simplemente si alguien se fija en cómo empieza un capítulo, cómo se titula un capítulo y lee todo el capítulo, igual puede saber por qué ese título, ¿vale? Sí, sí. Y por ejemplo, la estructura inicial está en 4 partes. La primera es una presentación de personajes. Entonces, aquí jugamos con un teatro y el sol. El sol va alumbrando en cada capítulo a un personaje. De hecho, el alcalde de repente le dice a Barros, oye, que has desaparecido. ¿No quieres que te siga contando las historias del pueblo? ¿Por qué? Porque es un teatro donde ese foco va iluminando uno tras otro. A veces van juntos, los Goldwyn y Bay, los empresarios, van en pareja, los hermanos Rosewood también. Entonces, toda esa primera parte transcurre en un único día. Y a partir de la segunda parte, ya enseguida llega el niño, ¿no? Leonardo, y a partir de ahí ya pues pasa una semana en un párrafo. A mí me gustaría, si le tuviera desde tu trayectoria, que a pesar de haber publicado ahora, ya es muy larga, muy extensa, literaria, ¿qué consejo le darías a alguien que quisiera empezar en el mundo de la literatura? ¿Consejo o no consejo? Porque hay gente que no le gustan los consejos, ¿verdad? A ver. Volvería a lo mismo que he dicho antes de la intención. Creo que si un escritor te dice que no escribe para los demás, se engaña un poco. Entonces tú tienes que ser consciente de que lo que escribes, aunque sea, hay veces que es porque tú necesitas sacar algo, pero siempre es para alguien, ¿no? Y si tú te planteas esto como una forma de vida, hay que tener muchísima humildad para saber escuchar, sobre todo en los inicios. Luego, cuando tengas 25 novelas y seas ya Javier Marías, puedes decir lo que quieras y decir, mira, no, pero sobre todo en los inicios hay que escuchar. Yo aquí he tenido algún mini fracaso en el proceso, que gracias a ese mini fracaso, decir, vale, esto no ha salido bien, pero me quedo con lo que me quieres decir, ¿no? Entonces, humildad y sacrificio. Las novelas, aquí tenemos a Mónica Roanet, nos lo puede decir, también autora consagrada y con una trayectoria tremenda, no es para mí una cosa de inspiración. Una novela no es bueno, tengo la poesía con mucho respeto, también está Jorge ahí, tiene un trabajo enorme, ¿no? Pero una novela es disciplina, es constancia, es sentarse todos los días de 8 de la mañana a 12 y si es más productivo mejor, pero hay que currar.
Entonces, quien quiera escribir novelas tiene que saber que va a estar un tiempo de su vida condicionado y dedicado a esa novela. Entonces, hay que intentar que no sea porque sí, que sea justo una novela que merezca la pena. Estoy de acuerdo contigo y con ese propósito a la hora de escribir. Y la última pregunta que me gustaría hacer, ¿te has sentido a la hora de enfocar esta novela o algún relato alguna vez censurado en lo que querías transmitir por lo que podían pensar después al leerlo? Yo es que soy muy prudente y sobre todo en los inicios, ¿no? Yo no soy polémico y tampoco me quiero censurar, ¿no? Pero son tiempos difíciles ahora mismo. Creo que hemos evolucionado en muchísimos aspectos. Ayer hablábamos también de violencia de género como la presentación de Mónica, ¿no? Y vamos a mejor en muchos sentidos, pero las redes sociales lo han condicionado, contaminado y cambiado todo. Y eso es muy peligroso. Entonces, hace 40 años que yo ni estaba en el mundo, tú igual tenías un comentario, ¿no?, que podía, herir en 5 minutos y se quedaba ahí. Hoy en día, por un comentario desafortunado, sin mala intención, te pueden despedir un trabajo, te pueden llover unas críticas de las que no te recuperas, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con lo que se dice. Pero de todos modos, también mi tipo de literatura no busca nunca ser polémico, ni siquiera he tratado nunca temas que... Bueno, sí que he tratado temas, pero siempre con una visión, intento que sea un poco más moral, pero nunca tampoco nada que sea para decir me autocensuro, que creo que eso es importante hoy en día, lo tengamos en cuenta. Muchos autores se autocensuran y es un gran peligro. Porque pierden las obras espontaneidad. De todas formas, según lo que tú estás diciendo, si hablas desde un punto de vista integrado, realmente no hay que censurarse, ¿no?, sino intentar cubrir todo el caleidoscopio de opiniones que te pueden censurar en caso de... si tuvieras que elegir un personaje, y ahora sí que ya terminamos, de toda esta obra, el que más te gusta a ti como creador de la sastrería, ¿cuál elegirías? Aquí hay uno que es más pícaro, que es George Bernard, que es un personaje muy especial y he disfrutado muchísimo con su voz. Pero luego hay otros que me inspiran mucha ternura. Creo que Barros es una persona que tiene un color distinto a los demás y con unos valores y creo que un sentido de la vida que no tienen otros personajes, ¿no? Barros es una persona bondadosa, altruista, que otros, pues quizá, siendo buenos, son más egoístas. William es un personaje, es un protagonista imperfecto. Un personaje que tiene, lo que decías antes, son manías, problemas, pero es un personaje tierno porque creo que muchos nos vemos reflejados en él. Aunque tú consideres una buena persona, tú, como todos tienes tus fallos, ¿no? William es ese personaje. Barros, como decía Machado, ¿no?, es un hombre bueno en el sentido de la palabra, ¿no? Entonces, yo me quedaría con Barros. Yo creo que con Bernard. Yo me quedaría con Bernard. Me gusta mucho, aunque no aparezca tanto, pero me encanta porque es como muy entrañable y también es catalizador en el proceso. A mí me gustaría que si alguien del público le quiere preguntar algo a Guillermo, que aprovechéis porque se vais ya mismo. ¿Alguna preguntilla? ¿No tienes ninguna, Juani? Que me ha hecho mucha ilusión que Juan haya comprado un libro hoy y me ha hecho mucha ilusión. Es que se la había llevado sin pagar. Ay, la mierda. Bueno, Guillermo, si no tenéis ninguna pregunta, nada, bueno, pues para mí ha sido un placer que Palin me haya ofrecido esta presentación porque así te he podido conocer. Creo que es un libro con una portada preciosa que llama muchísimo la atención. Creo que has condensado todo lo que has querido y que está súper cuidado. No tengo ninguna crítica contra tu libro. Yo lo pondría, y de hecho lo pondré por internet a tope de estrellas. Te lo agradezco mucho. Y espero que leamos muchas obras tuyas en su momento, porque no queremos literatura precipitada. Muchísimas gracias. También gracias a la Feria del Libro de Murcia, ¿no? Debutar aquí, pues muy especial y me he sentido muy querido este fin de semana y ha sido una feria fantástica. Hablamos también otro día, ¿no?, de la evolución de la Feria del Libro de Murcia. Es increíble lo que se ha montado aquí y cómo está funcionando todo. Entonces, bueno, pues muchas gracias.
Muchas gracias, Guillermo. Muchos éxitos y muchas gracias a todos por venir. Gracias.